Bueno, buenas tardes, dignísimas autoridades, compañeros académicos, señoras, señores, amigos todos. Hoy, esta tarde, nos toca disfrutar de una interesante conferencia que va a pronunciar la doctora doña Sonia Martínez, y en representación de la sección primera a la que pertenece, pues hay un académico de número, el doctor don César Bernardo Gutiérrez Martín, que va a hacer la presentación. Don César, cuando usted quiera. Buenas tardes. La doctora Martínez se licenció en Biología hace ahora precisamente 20 años. Defendió su tesis doctoral 6 años después, dirigida por el doctor Rodríguez Ferri y por quien les habla, después de trabajar durante un periodo de 18 meses en el Departamento de Investigación y Desarrollo del Laboratorio SIGA. Ha participado en 9 proyectos internacionales, nacionales o autonómicos, como miembro colaborador, y en otros 2 competitivos de ámbito nacional como investigadora principal. Figura que ha ostentado también en numerosos contratos de investigación con diversas empresas, del total de 26 en los que ha participado. Cuenta en su haber con 40 artículos, con índice de impacto en publicaciones internacionales en el JCR, en los que en 17 figura como primera o última autora. Es profesora titular de universidad desde febrero de 2023. Ha impartido docencia en la asignatura de Microbiología e Inmunología del grado en Veterinaria, en la de Biología y Microbiología del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en diferentes másteres. Ha dirigido 19 trabajos fin de grado, 4 trabajos fin de máster y 5 tesis doctorales. Es subdirectora del Departamento de Sanidad Animal y secretaria del Comité de Ética y Experimentación de la Universidad de Lima. En el plano personal, la doctora Martínez es, parafraseando a un conocido expolítico, muy asturiana y mucha asturiana. Su carácter extrovertido impregna la unidad de microbiología y inmunología de optimismo y alegría, lo que no es poco en los tiempos que corren. Gran investigadora y mejor docente, se ha ganado el cariño de los alumnos que acuden a verla y a preguntarle dudas de todo tipo con frecuencia. Las paredes de su despacho han conocido historias de todo tipo. Sin haberlo premeditado, en este mismo lugar, ustedes escucharon hace 2 meses largos una conferencia acerca del lado más amable de las bacterias, incluso de las patógenas que no son microbiota. Para completar el enfoque, hoy se nos hablará de la vertiente vírica de la microbiología en su ámbito beneficioso para los animales y los seres humanos. Se abordarán los virus oncolíticos, los bacteriófagos, su participación como microbiota y su importancia en la evolución, la agricultura y la alimentación. Y es que los virus han venido también para ayudarnos. Sonia, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la Academia la oportunidad de dar esta conferencia hoy aquí, y gracias también al doctor Gutiérrez Martín por su presentación. Bueno, como veis por el título, hoy voy a hablar de una conferencia relacionada con la docencia que imparto en la Facultad de Veterinaria y que se titula Los virus han venido también para ayudarnos. El único propósito que tengo en esta conferencia es que todos nos vayamos de aquí con alguna curiosidad de los virus y que pensemos que nos van a ayudar en la vida futura. Es inevitable que cuando alguien nos habla de virus, a nuestra cabeza vengan palabras como daño, miedo, pandemia, enfermedad, al igual que es inevitable que algunas imágenes se agolpeen en nuestra cabeza. Y bueno, nuestra cabeza no está del todo equivocada. Han sido grandes y numerosas las pandemias a nivel mundial durante el desarrollo de toda la vida humana hasta nuestros días, donde los virus han producido grandes pandemias. Por hablar de una histórica, podríamos hablar, por ejemplo, de la mal denominada gripe española, cuando durante la Primera Guerra Mundial, debido a que España era un país neutral, aunque se cree que el origen fue en Estados Unidos, fue más sencillo utilizar nuestro nombre para no intimidar a los ejércitos que estaban en plena guerra.
Y en sanidad animal pasa lo mismo. La palabra virus nos trae imágenes y palabras de enfermedades enseguida. Perdón. También nos vienen a la cabeza los virus cuando hablamos de sanidad animal en el término de One Health o una salud, o cuando hablamos de las zoonosis, ya que hay zoonosis muy conocidas producidas por virus, como la gripe aviar, la rabia, el ébola, el SARS-CoV-2, etc. Y es una realidad. Es inevitable pensar que en los años que estamos, en el momento actual, son muchos los viajes internacionales que se hacen y son muchos los movimientos migratorios que ocurren. Hoy en día una persona puede viajar de un continente a otro en tan solo 24 horas, llevando consigo microorganismos que, ¿por qué no?, pueden llegar a enfermar a una población. En cuanto a las aves migratorias, se conoce que 4 de cada 5 aves migran. Alguna curiosidad que vi a lo largo de la preparación de esta conferencia fue que, por ejemplo, el colibrí rufo es capaz de volar, de migrar en el propio continente americano, desde el norte hasta el sur. Y el gaviotín ático lo puede hacer desde el polo norte hasta el polo sur. Es decir, imaginamos todos la cantidad de movimiento que se puede dar a lo largo del planeta. De hecho, uno de los factores que ayuda a la dispersión del virus de la gripe aviar son precisamente las aves migratorias. Me tiene manía. Pero claro, algunos datos nos indican que los virus tienen que estar implicados en otra cosa que no sea producir enfermedad. ¿Qué datos? Pues que hay más virus que estrellas en el universo, que el organismo humano alberga unos 380 billones de virus, ¿vale? 10 veces más que de bacterias, que solo un porcentaje de los virus que se conocen son patógenos y que los científicos calculan que hay aproximadamente 10 elevado a la 31 virus en cualquier momento dado, como podría ser esta sala, dando yo esta conferencia. Y bueno, ha llegado el momento de admitir que quizás ha empezado un poco la casa por el tejado. No hemos definido lo que es un virus y sobre todo una particularidad que tienen los virus que nos va a ayudar a entender el resto de conferencia. Los virus son unos microorganismos infecciosos de muy pequeño tamaño que constan de un segmento de ácido nucleico, puede ser ADN o puede ser ARN, y siempre están envueltos por una cubierta proteica, la cápsula que los protege. La característica más importante de los virus, o la que más vamos a poder utilizar en nuestro día a día, es que necesitan otro ser vivo para la replicación. Ellos mismos por sí solos no se pueden dividir. Pueden infectar una bacteria, una célula animal, una célula humana y llevar a cabo ahí la replicación vírica. Para hablar un poquito de historia, solo voy a dedicar a la historia 2 o 3 diapositivas, pero me parecía interesante remarcar ciertos aspectos. En 1796, el médico británico Edward Jenner desarrolló la primera vacuna frente a una enfermedad vírica, fue la viruela, pero sin embargo habría que esperar un siglo más para descubrir lo que es un virus. El mismo caso, o parecido, es el de Pasteur, que en 1885 desarrolló la vacuna contra la rabia, pero nunca pudo llegar a identificar cuál era el organismo, el microorganismo que producía la enfermedad. Eso sí, Pasteur ya sospechaba que tenía que ser algo más pequeño que las bacterias y que por eso no eran capaces de visualizarlo en los microscopios que tenían por aquella época. Fue un asistente de Pasteur, Chamberlain, quien aportó la pieza fundamental para poder visualizar los virus, no visualizarlos, perdón, sino para poder detectar a los virus. Y fue gracias a unos filtros que se inventó y que tenían un tamaño de poro que no permitía pasar a las bacterias. Bueno, pues pese a que quedaba todo retenido, algo pasaba por esos poros que era contenido infeccioso. Y entonces ahí ya se dio claro que ahí había algo a lo que se podía llamar virus. Gracias a los... no sé si esto es la luz, bueno, pues acaso. Gracias a esta característica de los filtros que inventó Chamberlain, se empezó a estudiar una enfermedad que fue la enfermedad que afectaba a la planta del tabaco y que es producida por el virus del mosaico del tabaco, TMV conocido por sus siglas en inglés. Fue el primer virus identificado en la historia. El primer virus humano fue el de la fiebre amarilla en Cuba en 1901.
Y no fue hasta 1931 cuando el microscopio electrónico surgió y permitió finalmente poder ver a los virus, ver su forma, ver su tamaño y empezar a conocer las características de estos pequeños seres que hasta este momento eran invisibles. Y seguro que la gente joven de la sala no está de acuerdo conmigo, pero 1931 es prácticamente antes de ayer. No ha pasado tanto tiempo. Por eso la virología es una ciencia en explosión continua. Gracias a las nuevas tecnologías somos capaces de estudiarlos más y más, profundizar más y gracias a ello pues podemos hablar de aplicaciones como las que voy a intentar trasladaros hoy en mi conferencia. Es importante destacar que los virus infectan todo tipo de organismos, desde animales, hongos, plantas, bacterias, arqueas, y que existe un comité internacional de taxonomía vírica, denominado ICTV, que se encargó en los orígenes y ha ido continuando, se encarga de la clasificación de los virus, cosa muy compleja. Los virus se pueden clasificar por su forma, por su tamaño, por su material, su ácido nucleico, si es ADN o es ARN, pero también se puede clasificar por el tipo de hospedador al que infecta o incluso por el tropismo celular que tienen, si infectan un tipo de células u otras. Y muy importante para la conferencia de hoy, tenemos que pensar que los virus son muchos y están presentes en todos los ecosistemas. Bueno, pues por fin, para dar nombre a esta conferencia que he venido a presentar hoy, a continuación os voy a nombrar ciertas aplicaciones de los virus que mejoran nuestra vida y seguramente la mejorarán con el paso de los años. Decir que lo que he querido hacer en esta presentación es enumerar algunas de las funciones más importantes que pueden realizar los virus, entre comillas, beneficiosos. Seguro que otras muchas se me han quedado en el candelero y en muchas me hubiera gustado profundizar mucho más de lo que lo voy a hacer, pero por tiempo sería imposible. Prácticamente cada punto o cada aplicación podría ser una conferencia de la academia a la que invito a otros compañeros académicos a realizar. El papel más importante, no desde mi punto de vista, pero sí desde el que más se ha publicado, es el papel de los virus en la microbiota. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de microbiota, solo se hablaba de bacterias. No, sabemos que la microbiota es un conjunto de microorganismos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, y que lo que hacen es desempeñar una función beneficiosa en nuestro organismo. Nos ayudan a digerir los alimentos, a absorber los nutrientes, a sintetizar vitaminas, ayudan a nuestro sistema inmunológico. Y los virus, me puedo atrever a decir que tienen una característica aún más positiva frente a la microbiota, y es que por su manera de actuar son un medio muy importante de transferencia horizontal de genes. Esto va a incrementar la diversidad genética y por lo tanto la evolución biológica. Por poner un ejemplo solo de virus importantes o interesantes en la microbiota, podríamos hablar de los caudovirales. Se han demostrado ya publicaciones científicas en las que los caudovirales mejoran las funciones cognitivas y de memoria. ¿Qué se puede hacer con ello? Pues con ello lo que se puede hacer es intentar añadir aditivos que nos mejoren la concentración de estos virus en las dietas y por lo tanto que mejoren la cantidad de caudovirales en nuestra microbiota. Por ejemplo, administrándolo por medio de lácteos. Un papel muy importante, y del que se habla muy poco, es el papel que tienen los virus en el desarrollo de la vida humana. Sabemos que en el genoma humano hay un 8% de ADN vírico. Son restos de virus, de retrovirus, que lo que se han es insertado en nuestro ADN pues, a lo largo de la historia de la humanidad. Durante muchos años, durante mucho tiempo, se le consideró ADN basura, ADN residual. Bien, pues los últimos estudios y publicaciones nos demuestran que no es así, que ese ADN vírico que está insertado en nuestro material genético sirve para la síntesis de proteínas importantes. Una de ellas, la sincitina. La sincitina es una de las proteínas implicadas en el desarrollo de la placenta. La placenta es el órgano que permite la transferencia de sustancias de la sangre de la madre al feto. Y también impide que el sistema inmune de la madre ataque al feto como desconocido. Es lo que se puede llamar como un privilegio inmune, así se llama en la evolución. Pues bien, esos restos de retrovirus que parecía que no pintaban nada en ese porcentaje, como vemos, no es así, sino que están integrados en un papel importante, evidentemente, para la reproducción.
Una propiedad donde podemos utilizar los virus, y me voy a parar un poquito, sin extenderme demasiado, es en el tratamiento del cáncer y otras patologías. Hablamos de virus oncolíticos. Fue a principios de este año cuando el académico, el doctor Gutiérrez Martín, nos habló de bacterias oncolíticas. Bueno, pues si las bacterias tienen un poder oncolítico, nos podemos hacer a la idea de que los virus, mucho más. Vamos a aprovecharnos de esa característica que tienen los virus de penetrar en las células, replicarse, lisarlas y matarlas para dirigir a los virus frente a células tumorales y conseguir que eso desaparezca o, entre comillas, se disminuye. Un poco lo que ocurre, está muy bien representado en esta imagen, lo que ocurre cuando aplicamos virus oncolíticos en un tumor. Entran en la célula tumoral y hacen como dos vías. Por un lado, se replican a gran velocidad, pudiendo llegar a lisar la célula y por lo tanto la célula desaparece, y las copias de los virus que ha formado van a invadir a otras células tumorales y van a intentar disminuir ese tumor, ojalá eliminarlo, pero por otro lado van a liberar antígenos cancerosos que van a estimular respuestas inmunitarias en las células vecinas. Esto es un poco el papel que juegan los virus oncolíticos. En 2015 se aprobó la primera inmunoterapia con virus oncolíticos. De nuevo, esto sí que es antes de ayer del todo, ¿vale? Para el tratamiento del melanoma, a partir de un virus, en este caso era un virus del herpes, que estaba modificado para que tuviera menos virulencia y por lo tanto no producir enfermedad. ¿Qué es lo que hacía este herpes modificado? Pues además de poder llegar a lisar las células tumorales, producía una proteína inmunoestimuladora que ayudaba a toda la respuesta inmune frente al tumor. Adenovirus modificados genéticamente se han usado también, por ejemplo, frente al retinoblastoma. Y en la actualidad hay virus modificados para el tratamiento de glioblastomas, del cáncer de cuello de útero, etc. Es una realidad también en sanidad animal. Ya sabemos que en sanidad animal las nuevas terapias humanas van llegando y muchas veces llegan con éxito. Este es un caso particular que he querido traer de unos compañeros del Hospital Veterinario de Alfonso X y la Autónoma de Barcelona, que trabajaron con una terapia antitumoral basada en células mesenquimales que estaban infectados con adenovirus oncolíticos. Pues bien, fue muy eficaz frente al carcinoma de pulmón espontáneo en perros. En perros es donde más estudios he encontrado sobre los virus oncolíticos. Hay varios estudios. No solamente se utiliza la familia de virus Adenoviridae, también se puede utilizar Paramyxoviridae, Retroviridae, es decir, ya son varios los virus que se han utilizado con este fin. Con muy buenos resultados frente a tumores sólidos, como pueden ser osteosarcomas, melanomas, carcinomas mamarios, y también frente a tejidos blandos, no con tan buenos resultados, pero también esperanzadores. Y aquí surge una gran problemática actual, que es, debería de haber cambios en la normativa. ¿Por qué? Porque existe un poco de vacío con este tipo de medicamentos de terapia avanzada. Es decir, ¿cuánto de seguros son los virus oncolíticos o cuánto de peligrosos? Bueno, pues lo primero que hay que dejar claro es que lo que más asusta, la primera sensación que da, lo que más asusta es que administrar estos medicamentos basados en virus oncolíticos, se tiene el miedo de la liberación de esos virus, bien por secreciones, excreciones de los pacientes. Para ello, lo que hay que hacer es caracterizar muy bien los virus oncolíticos que se van a usar, seleccionar bien por qué se usan esos, y luego hay ciertas propiedades que se pueden conseguir. Por ejemplo, los virus oncolíticos suelen tener una tasa de replicación limitada, para que no se nos escape de las manos. Si se puede administrar de manera local, es mejor que de manera sistémica, donde es más difícil controlar la dispersión, ¿no? Un poco las secreciones. Y sobre todo lo que hacen falta son buenos protocolos de seguridad para llevar a cabo la producción de estos virus. Cosas a tener en cuenta: la patogenicidad del virus, el tropismo que tiene esos virus oncolíticos, un estudio profundo de cómo se disemina dentro del organismo, el rango de hospedador. Tiene que haber ensayos clínicos y ensayos no clínicos antes de llevar este medicamento al uso. Y hay que tener medidas de minimización de riesgos.
Del virus que voy a hablar a continuación no es oncolítico, pero es un virus que nos ayuda frente a una enfermedad. Mirad qué curioso. Existe un virus que está presente en alto porcentaje de la población a nivel mundial, que es el virus GBVC en español. Vale, pues se ha demostrado que los individuos que tienen este virus, que es un virus de la familia Flaviviridae, y no produce enfermedad, ¿de acuerdo? Está relacionado como con la hepatitis G, con los virus de la hepatitis, pero este en concreto está de manera sintomática en la población. Pero se ha descubierto que aquellos pacientes de SIDA que por lo que sea son positivos a este virus, porque son un porcentaje de la población que lo tiene, presentan menos síntomas y menos mortalidad al SIDA. Esto se ha demostrado, a ver si me pasa, se ha demostrado en publicaciones de los últimos años que lo que hace ese virus es alterar los receptores del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, en las células, impidiendo la replicación, impidiendo que se lleve a cabo el ciclo de replicación del virus dentro de la célula, o que si lo hace, lo haga de manera más lenta. Es decir, no es que nos estén protegiendo frente a la enfermedad del SIDA, simplemente es que si un paciente lo tiene, bueno, pues le es más beneficioso. Evidentemente no puedo vender todo lo bueno, todos sabemos lo malo de los virus, ¿no? Y en el cáncer, pues también, por desgracia, hay infecciones víricas que están relacionadas con el resurgir de ciertos cánceres, como puede ser el virus de la hepatitis B relacionado con el cáncer de hígado o el virus del papiloma humano frente al cáncer del cuello de útero. Si evitamos, no hay una regla proporcional en todo esto, ¿no? Pero si evitamos dichas infecciones es menos probable de padecer estos cánceres. Por eso, en España actualmente se recomienda la vacunación y desde aquí, pues, quizá por mi trabajo, pues apostar por la vacunación siempre, que es el mejor método de prevención que tenemos. Y se recomienda la vacunación de estos microorganismos con este fin, ¿vale? Si no nos infectamos o no hay infección, pues es menos sencillo el desarrollo de este tipo de cáncer. Y no podía acabar este punto de virus oncolíticos, tratamientos de enfermedades, etcétera, sin hablar de los fagos. En los fagos me voy a detener en la siguiente diapositiva. Los fagos son virus que infectan a bacterias, ya por ahí ya vamos a ver por dónde va a ir el asunto. Pero en este caso también se utilizan fagos modificados genéticamente frente al tratamiento del cáncer. Y de hecho se está convirtiendo en una herramienta para aplicar terapia fotodinámica anticáncer. Estos estudios ya están, ya hay pruebas y con resultados esperanzadores. Lo que se dice generar bacteriófagos antitumorales para cánceres de aparato digestivo es de lo que más se ha publicado en los últimos tiempos. Y voy a pasar a hablar de una aplicación de los virus que era la que todo el mundo creía que yo iba a hablar hoy aquí, porque cuando se habla de virus buenos, pues todo el mundo le viene todo el mundo que estamos en esta rama nuestra habla de fagos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el uso de antibióticos, lo sabemos, ¿no? Se consumen muchos antibióticos, bueno, tenemos varios frentes abiertos con los antibióticos, uno no lo voy a tocar, pero el otro, que es el uso masivo de los antibióticos produce resistencias, y esas resistencias hacen que ya tengamos bacterias multiresistentes y por lo tanto vamos a tener el día de mañana, si esto no cambia, un problema para enfrentarnos a patologías bastante sencillas. Pues qué mejor si tenemos bacterias patógenas y no podemos usar excesivos antibióticos que utilizar algo que mate a las bacterias y que no sea antibiótico. Ese es el papel de los fagos. La fagoterapia no es una cosa de hoy ni de ayer. La fagoterapia, en 1919, Herel ya los utilizó para tratar infecciones. Cogía excrementos de pollo y lo utilizó, por ejemplo, para erradicar el tifus. O sea, que no es una cosa actual. Pero actualmente sí que ahora ya tiene mucha más normativa, está más controlado, está más encasillado y se utiliza en infecciones muy específicas, sobre todo en cuáles, en las que los antibióticos ya no nos funcionan porque estamos hablando de bacterias multiresistentes a un gran número de antibióticos de uso común. La fagoterapia encuadra perfectamente en lo que en la actualidad se llama One Health o una salud. Es decir, tenemos que disminuir la carga de antibióticos que usamos. Esto no quiere decir que los antibióticos sean malos, todo lo contrario. Hay muy pocas cosas que puedan sustituir a los antibióticos, pero hay que usarlos en el momento que corresponde, en la dosis que corresponde y el tiempo que corresponde. Lo que ahora hay muchos carteles que dicen uso responsable de los antibióticos. Eso es efectivamente lo que hay que hacer.
Dentro del One Health juegan un papel importante, insisto, porque gracias a la fagoterapia se puede disminuir el uso de antibióticos, se disminuirá la presión selectiva y, por lo tanto, la aparición de resistencias. Así que se presenta como algo muy novedoso, que no lo es tanto, insisto, pero que en los últimos años se ha utilizado mucho con gran éxito. Hay bacteriófagos para el tratamiento de enfermedades como la fibrosis quística o la colitis ulcerosa. Y incluso cócteles de fagos, que es lo que más se estila en los últimos años, para poder contra Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina. Es decir, hay muchos resultados ya exitosos con este tipo de cócteles de fagos, sobre todo a nivel humano, pero también ha llegado a la sanidad animal, como mencionaré a continuación. La fagoterapia en humanos es una cosa ya demostradísima, son noticias que se pueden ver de enfermos que entran a hospitales prácticamente desahuciados debido a una bacteria multiresistente que empieza a producir septicemia en el organismo y que no podemos parar con los antibióticos que tenemos disponibles, y que gracias a la fagoterapia somos capaces de que recuperen. No me puedo detener a hablar de resistencias a antibióticos, no es el tema de mi conferencia, pero lo es en cualquier momento porque es un tema muy actual. Simplemente pensar que tenemos que estar preparados para las superbacterias, sea como fuere, que hubo un mal uso de antibióticos, nadie lleva la contraria, lo hubo tanto en sanidad animal como en sanidad humana, no se puede cargar a la sanidad animal la culpa de toda la resistencia de antibióticos. Pero en los últimos años España reduce el consumo de antibióticos en 1/3. Hay plataformas ministeriales que ayudan a esa reducción de antibióticos y esto también es una realidad. ¿Y en sanidad animal? Bueno, pues en sanidad animal también ha llegado la fagoterapia y con mucho éxito en algunas especies. Por ejemplo, en Salmonella, en el cerdo, en Enterococcus, en el caso de la avicultura, bacteriófagos frente a Staphylo para el control de las mamitis. E incluso nuestro grupo de investigación de la Universidad de León, y me consta que no somos los únicos, están trabajando detrás de buscar, en nuestro caso estamos trabajando detrás de buscar fagos que estén dentro del complejo respiratorio porcino, que es en lo que trabajamos, de tal manera que podamos extraer esos fagos y utilizarlos en algún futuro como terapia para evitar este tipo de infecciones o para matar a las bacterias que están produciendo esa infección. Prometo que si los resultados son esperanzadores volveré a dar otra conferencia explicándolo en la academia. Pero claro, con los fagos nos vuelve otra vez las dudas y la necesidad de una normativa regulatoria. ¿Por qué? Porque no dejamos de hablar de microorganismos vivos. Y bueno, pues eso tiene un poquito su miedo o su controversia social. No existe por ahora en la Unión Europea una normativa específica que regule este uso. Es verdad que cada país está adoptando unas medidas, unas normativas específicas. Y la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios, la EMS, sí que intenta promover esta regulación porque lo está viendo totalmente factible y de uso. Como todo en la vida, todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes. Los fagos tienen una cosa muy buena, una ventaja muy buena, y es que van muy dirigidos a un tipo bacteriano específico. Pero claro, hay problemas como por ejemplo, en el caso de las gram negativas, se plantea si podría haber un problema con las endolixinas que se producen. Hay dificultad para registrar la propiedad intelectual todavía de este tipo de productos, en fin, que todavía hay cosas en las que trabajar. Cambiando un poco de tema y por tocar un poco todos los palos que podemos ver en esta academia, los virus también contribuyen a la seguridad alimentaria. Un poco del yin y el yang, ¿no? Sabemos que los virus son los principales causantes de las mayores gastroenteritis agudas no bacterianas de Europa. Sabemos que hay virus como los norovirus, los virus de la hepatitis A o E, los rotavirus, que se transmiten por vía alimentaria a través del consumo, del agua en mal estado, de la comida en mal estado, contaminación alimentaria que nos puede producir una intoxicación. Esto es cierto, pero también es cierto que podemos utilizar fagos, que son virus que infectan a bacterias, para ayudarnos al mantenimiento de estos alimentos. ¿Desde qué punto podemos usar estos cócteles de fagos? Los podemos usar, lo primero, para matar bacterias
que estén provocando enfermedad en los animales de consumo. Ahí ya es la primera propiedad que aquí no he puesto. Matar a las bacterias que estén contaminando los alimentos en ese momento. Desinfectar las instalaciones donde vamos a procesar alimentos o envasar alimentos. O incluso luchar contra algunos microorganismos que no son patógenos de por sí, pero que nos pueden estar alterando el olor o el sabor de los productos. Bueno, pues los cócteles de fagos aquí también tienen mucho éxito. Nos permiten comer alimentos más sanos, nos vende la ciencia que esto es así, porque no cambian las propiedades sensoriales de los alimentos, pero los hace más seguros. En la siguiente diapositiva solo quería destacar que ya existen cócteles de fagos con endolisinas en el mercado con buenos resultados en la cadena alimenticia, ¿vale? No es una cosa muy moderna, hace años que se están administrando y además se administran en diferentes momentos de la cadena. En el control de las enfermedades transmitidas por alimentos, los bacteriófagos se muestran como una nueva herramienta biotecnológica. Es un poco la conclusión que se puede sacar de esto. Pero los virus también están un poco en todos los sitios. Hemos dicho que están en todos los ecosistemas. Pues uno de los ecosistemas que también podríamos tocar es la agricultura. ¿Cómo? Pues haciendo bioinsecticidas. Los insecticidas convencionales, los insecticidas químicos, pueden llegar a causar resistencias en los insectos. Pueden llegar a matar insectos beneficiosos que no queremos matar. Y sobre todo puede producir residuos tóxicos al agua, al suelo, incluso para vertebrados e invertebrados. ¿Cuáles son las ventajas de los bioinsecticidas? Están basados en microorganismos. Son microorganismos como, por ejemplo, un ejemplo claro de bioinsecticida puede ser baculovirus. Es muy específico de alguna especie, no es patógeno para plantas, no es patógeno para otros insectos beneficiosos, ni para los vertebrados, es decir, que bueno, se puede usar. No solamente nos quedemos con los insecticidas, los bioinsecticidas, sino que también en la agricultura tienen un papel. Los virus atenuados sirven para el control de cultivos, para que aguanten más temperaturas altas o bajas, para que aguanten diferentes concentraciones de pH, de salinidad, de humedad. Esto se está haciendo. Y también se está haciendo esto, que yo confieso que no lo sabía, hasta que me he preparado la conferencia para daros la de aplicaciones de los virus, que es utilizar vectores virales donde dentro del virus metamos el gen, un locus que exprese para la floración, por ejemplo. Con ese virus se infecta y ese virus se infecta y va a empezar a producir ese factor de floración, consiguiendo la floración antes en algunas especies vegetales, o incluso algunos investigadores se arriesgan a intentar conseguir floración en condiciones muy adversas. De esto último no hay, o yo no he encontrado publicaciones que lo aseguren, pero lo de la floración sí. Y bueno, por deformación profesional no podía hablar en una conferencia de virus sin hablar de su uso vacunal. Las vacunas de los virus inactivados es una realidad, están presentes, pueden llegar a activar todas las fases del sistema inmunitario y podemos ver o hacer muchísimas cosas con los virus y el desarrollo de las vacunas. Una cosa que podemos hacer, por ejemplo, es que muchas especies de virus se utilizan para estas cosas. Por ejemplo, volvemos a baculovirus. Baculovirus, podemos introducir un gen de interés vacunal en un virus, infectar a un insecto y que ese insecto nos haga de biofábrica, de biofactoría, ¿vale? Produciendo ese antígeno vacunal que queremos llevar a, entre comillas, gran escala. Por no comentar las famosas vacunas que se dieron en la pandemia del SARS-CoV-2 por las empresas mayoritarias que empezaron con el desarrollo de la vacuna, como fueron AstraZeneca o Johnson & Johnson. ¿En qué se basaba? Pues se basaba en un virus modificado, donde se introducía, adenovirus en este caso, se introducía el gen que expresa para la espícula S o la proteína S del virus SARS-CoV-2, de tal manera que ese virus entraba en nuestras células y expresaba esas proteínas. Producíamos anticuerpos frente a la espícula S o la proteína S del SARS-CoV-2 y estábamos protegidos cuando el virus infectaba nuestro organismo. Las vacunas con virus
En fabricación de vacunas, los virus, perdón, es una cosa ya, es una realidad en el ébola o en el Zika, e incluso vacunas polivalentes recombinantes frente a la peste aviar y la enfermedad de Newcastle a la vez. Y por último, y por curiosidad, porque esto sí me resultó muy curioso, quiero hablar de los virus marinos y su papel en la naturaleza. Me vuelvo a repetir, están presentes en todos los ecosistemas, imaginaros en los mares. Pues bueno, en los océanos se calcula que entre 10 a la 28, 10 a la 30 virus por litro, dependiendo de qué época, dependiendo de qué océanos, mares. La gran mayoría son bacteriófagos, aunque claro, también hay pues, virus que infecten a animales marinos y a plantas acuáticas, algas, etc. Estos virus llegan a liberar 145 gigatoneladas de carbono al año en los océanos tropicales. Es decir, están los virus implicados o son una parte imprescindible en este ecosistema del ciclo de carbono. En los últimos años sabéis que se está haciendo una búsqueda de la diversidad marina gracias a todos los aparatajes actuales que tenemos y que nos permiten hacer esto. Gracias a ello se ha encontrado más del 40% de virus nuevos y lo que nos queda por encontrar, ¿vale? Porque todo lo que descubramos a partir de ahora, probablemente, hablo del fondo del mar, pero podría estar hablando de otro ecosistema, probablemente algunos tengan efectos adversos, pero estoy segura de que muchos van a poder venir con buenas aplicaciones. Un ejemplo curioso, el Ártico se deshiela y en el deshielo hay noticias que nos dicen los virus gigantes impiden el deshielo. Bueno, ¿qué le pasa a los virus gigantes? Los virus gigantes del Ártico controlan el crecimiento y la población del alga negra de la nieve. Y el alga negra de la nieve es uno de los factores del deshielo en los árticos. Luego, hasta podemos llevarlo a este extremo de que gracias a los virus no se nos van a descongelar los casquetes polares. Y bueno, como conclusión de mi presentación, que espero que haya sido entretenida o al menos que hayáis aprendido alguna curiosidad, como conclusiones quiero destacar tres, aunque cada aplicación podría llevar su propia conclusión. Hay muchos aspectos en los que los virus contribuyen a mejorar nuestra existencia. Recordemos que únicamente un pequeño porcentaje de ellos pueden empeorarla, que las noticias de pandemias no nos asusten y no nos haga transmitir a la población de que los virus no son todos malos. Y que es necesaria la investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos profundizar en aspectos que ahora, en nuestros días, solo conocemos superficialmente, pero igual cuando profundicemos en el estudio, pues llegamos a nuevas aplicaciones, a nuevos usos que nos mejoren la vida, que eso es un poco lo que queremos todos. Así que nada, muchas gracias por su atención y me pongo a disposición de si alguien quiere hacer preguntas o... Muchas gracias. Ha sido un placer escucharte y sentirnos un poco alumnos antes del diluvio, en donde normalmente esta asignatura tenía un sesgo más duro, más difícil de penetrar. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sí. Los demás esperamos para el final. No hay ninguno. Adelante. Yo quería preguntarte sobre qué opinión tienes con respecto a estos virus avirulentos que realizan una función beneficiosa, que puedan llegar en algún momento a ser potencialmente virulentos. Bueno, pues es muy buena pregunta, porque es el miedo actual que hay en este tipo de terapias. Evidentemente siempre pueden ocurrir mutaciones, de eso nadie está libre y puede ocurrir una mutación y que un virus avirulento se convierta en virulento. Puede ocurrir una mala aplicación, una mala administración en un determinado momento. No he hablado durante la presentación de personas mayores, de personas inmunodeprimidas, donde hay que tener más cuidado cuando hablamos de virus atenuados o virus avirulentos.
pero los beneficios yo creo que son más, pesan más que los inconvenientes que puedan tener. Sobre todo porque cuando hablé de la normativa, lo que quise dar a entender es que cada vez se hacen de manera más dirigida. Se diseñan virus que tengan una replicación limitada, es decir, para que si se escapa de las manos no tenga una gran dispersión. También se intenta administrar de manera local y no sistémica, un poco por lo mismo, para que no haya tanta secreción o excreción del paciente, y los protocolos de bioseguridad van incrementándose para que esto no ocurra. ¿Que puede llegar a ocurrir? Me imagino que como todos los medicamentos, ¿no? Como movimientos antivacunas que consideran que las vacunas pues no son buenas porque en un porcentaje mínimo pues ocurre algo. Pues supongo que hay que enfrentarse a la vida sin miedo. Una pregunta. He querido entender que efectivamente se pueden utilizar los virus, fundamentalmente pues pequeño tamaño que tienen, como elementos de transporte, ¿no? Incluso modificando algunos de los genes y tal. Supongo que en ese sentido, aunque ya habrá líneas de investigación relacionadas con la lucha contra enfermedades hereditarias, ¿no? Y de alguna manera pueden facilitar esa posibilidad que hasta ahora era un poco más complicada, ¿no? No lo he traído por la complejidad del tema, porque realmente eso sí que lleva mucha más explicación de cómo se forma, de cómo se estudia, pero lo que vienen siendo los misiles, mini-misiles, que aquí se les llama así, los mini-misiles dirigidos a alguna enfermedad hereditaria o incluso a alguna enfermedad metabólica en la que se pueda modificar algo, se están usando vectores virales porque se conoce muy bien el tropismo, tanto de hospedador como de línea celular que infecta. Entonces, con eso se puede jugar para que lleve a ese tipo de línea celular la expresión de algo en concreto que impida la expresión de otra cosa que no queremos, como puede ser una enfermedad hereditaria, o al revés, o que exprese algo que nos beneficia. Tus indicaciones y tu penetración en el tema de la lucha contra el cáncer en este sentido me parece muy interesante. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? César. Bueno, pues para empezar a darte la enhorabuena por la conferencia. Ha sido muy bonita, muy amena, en su justo tiempo. No lo miraba. Para que no empezara a resultar tanto aburrida, que en absoluto, y yo he aprendido muchas cosas, pero querría aprender alguna más. Te voy a hacer 3 preguntas, no tienen nada que ver una con otra, y algunas seguro que es un poco tonta. Pero bueno, has dicho que los virus se encuentran en todos los ambientes. En los ecosistemas. ¿Tienes idea de que existan virus en el aire? Sí, ¿no? Que haya virus en el aire, sí, que existan virus en el aire, porque además cuando se toman muestras de aire, antes simplemente se tomaban muestras de aire y se procesaba a nivel de placas de medios de cultivo, pero ahora ya hay muestradores de aire donde se extraen partículas víricas y se pueden sembrar pues, en cultivos celulares o se puede detectar simplemente su material genético, ¿no? Pues por detección de PCR, etc. Y de hecho se cree que muchas transmisiones víricas pues eso, están en el aire. A veces no hace falta tanto el contacto oral, nasal, o en caso de respiratorio o gastrointestinal. Bueno, me estoy refiriendo a virus no patógenos. En los virus no patógenos hay en el aire, hay caracterización de virus en el aire, pero no se le ha buscado aplicación. O sea, se sabe que hay virus que no son patógenos, que están entre nosotros, pero no de lo que yo he leído, no he encontrado aplicaciones de ellos todavía. Algunos pues pueden ser... me imagino que sean muchos virus que probablemente puedan estar de manera normal en la microbiota, pero ya me lo imagino. ¿Tienes alguna idea, aunque sea aproximada, de su supervivencia o el periodo de actividad que tendrían? No. Insisto que no me refiero a los patógenos. Ya, a los virus beneficios. No lo sé. Y además no he encontrado nada, o no he leído nada, mientras he preparado la conferencia, que destaque esto, excepto pues, en virus grandes que ya se conoce mucho porque se han secuenciado completamente, como puede ser baculovirus, pero en otros no sabría decir si duran más o menos en el ambiente que los patógenos. Probablemente, como todo, lo malo pues, dura más que lo bueno seguramente. Al menos en bacterias y estas cosas me refiero. Y me voy al mar ahora. Y te hago la misma pregunta. ¿Tienes idea
¿De cuánto tiempo se mantendrían activos en el mar? En el ¿Has mar, leído algo sobre esto? en el mar hay estudios, hay ahora mismo caracterización, y lo que hacen es caracterizan poblaciones de virus con el tiempo, tomando muestras muy temporales, vamos, en cada X tiempo se toma muestra, y se intenta ver un poco cómo aumenta y disminuye las diferencias poblacionales de diferentes virus beneficiosos. Y no se cree que desaparezcan rápidamente en los fondos marinos, sino que permanecen tiempo, pero no sabría decirte exactamente cuánto. Vale. Ahora me paso a los alimentos. No es mi especialidad los alimentos, lo confieso. Bueno, nos has hablado de los alimentos y yo quería preguntarte, ¿no existe ningún virus evidentemente beneficioso, pero no en el ámbito que nos has comentado, sino en lo que te voy a preguntar, que sea capaz de dar lugar a un alimento? Lo mismo que ocurre con bacterias y con hongos microscópicos. ¿Has leído algo sobre esto? Pues me has pillado con todo el equipo. Quiero decir que sí, ya sé, igual que hay hongos productores de, o hay bacterias productoras de, que haya virus productoras de algo relacionado, pues no lo sé, se me escapa completamente de las manos. Es un metabolismo que está tan relacionado con el metabolismo de la célula que infecta, que por sí mismo es muy difícil que ellos produzcan metabólicamente algo. Es decir, si infectan una célula que produce insulina, pues puede llegar a favorecer la producción de insulina. Pero como ellos no tienen un gran metabolismo, son bastante pocos, pues es difícil, ¿no?, que puedan llegar a producir algo por sí mismos que sea beneficioso. No lo sé, no lo he encontrado, desde luego animo a cualquier persona. No hay por qué saber todo ni controlar. No, pero estaría muy bien, desde luego, pero yo creo que metabólicamente, por tamaño y por cómo se replica, es complicado. Y acabo ya. Como no, me voy a los fagos como alternativa a los antibióticos. Sabemos, o es lo que se piensa, que los fagos son muy específicos de algunas bacterias, es lo que nos has dicho. ¿Existe una seguridad absoluta de eso? Es decir, ¿se ha contrastado que no hay ningún fago que pueda infectar células eucariotas? Y cuando digo células eucariotas no me refiero a microorganismos, no me refiero a levaduras, no me refiero a hongos microscópicos, me refiero a células de animales o células de personas. ¿Eso está completamente descartado? Vale. Porque eso sería importante de cara a la seguridad de usar los fagos como alternativa a los antibióticos. Pues para eso sí tengo respuesta. A ver, al 100% no hay nada seguro al 100%, pero los estudios indican que los fagos que se utilizan para fagoterapia básicamente tienen unos ligandos muy concretos frente a receptores muy concretos. Receptores que es imposible que tenga una célula eucariota, porque para empezar tiene diferente composición de membrana, de pared, eso no va a aparecer. Sí que podría darse el caso, y es el miedo que la gente tiene, es a otra bacteria, por ejemplo, implicada en la microbiota. Pero tampoco debería de ser el caso, y los estudios lo demuestran, con Salmonella hay buenos estudios, y con Staphylococcus aureus, porque debido a esta especificidad que podemos conseguir, o sea, que lo hacen ellos solos, porque los fagos son muy específicos de receptor ligando, no tendría por qué atacar a las células de la microbiota. Y de hecho los estudios que hay publicados no atacan a la microbiota. Esa pregunta es el miedo que hay infundido un poco en la sociedad y por lo que está costando la fagoterapia a día de hoy. La gente dice, no, a mí algo vivo que no me meta, porque claro, ¿quién me dice a mí que esto no me va a curar esto y me va a perjudicar lo otro? Pero los estudios nos están demostrando lo contrario, y yo creo que el papel que tenemos que hacer un poco pues desde la academia y desde el profesorado es que la fagoterapia se vaya acercando a la sociedad, que la sociedad vaya sabiendo lo que es y que no le tenga miedo, pues como a otros tratamientos que hace 20 años pues seguramente serían impensables y ahora están en el mercado y nos rodean y los usamos. Entonces yo creo que hace falta más investigación, ya lo he dicho, más concienciación y no tener miedo, porque en principio son tratamientos que pasan agencias de medicamento y que son estables y que son seguras. O sea que según lo que me has dicho, la especificidad de los ligandos
radicaría en las cápsulas bacterianas o en las paredes celulares. Y sobre todo en determinadas proteínas que se pueden encontrar de receptores. Por ejemplo, frente a Escherichia coli, que la gente tiene mucho miedo de que se ataque frente a la microbiota, porque Escherichia coli es una bacteria importante de la microbiota, pues los fagos son capaces incluso de detectar, proteínas superficiales de E. coli enterotoxigénicas y no enterotoxigénicas, o sea, hay como mucho, se puede llegar a dirigir, un poco lo que hablábamos antes de pequeños misiles teledirigidos. No, pues muchas gracias. Bueno, yo he venido a vender el papel, o sea, pero no, en verdad son estudios que están, o sea... Adelante. Sí, yo quería hacer una consideración más. La normativa que regula los riesgos de exposición de las personas a los agentes biológicos es una normativa del año 97. Y aunque haya habido actualización e incorporación de determinados agentes, es una normativa pensada fundamentalmente, yo creo que muy poco para virus y mucho para bacterias. Entonces, digamos, el que existe un cierto riesgo y que la población perciba el riesgo, a mí me parece que es bastante razonable. Es decir, manejar una normativa de hace 30 años, es decir, y decir, con eso es con lo que nos estamos defendiendo, pues... Sí. No, estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las diapositivas entraba así, ¿no? Hay que hacer un cambio de normativa, porque ahora mismo la normativa no cubre todo esto. Pero sí es verdad que en pequeños círculos, es decir, pues hay países que están dando unas normativas, unas bases que controlan un poco pues ese tipo de liberación al medio, de problema de contaminación entre unos pacientes y otros. O sea, se va haciendo la normativa. Es verdad que de manera legal hay que cambiarla y hay que ajustarla porque dentro de la medicación de terapia avanzada hay poco o nada de virus. Y entonces los virus son muy particulares, como ya hemos conocido en nuestras propias carnes. Entonces sí, hace falta un cambio de normativa, actualizarlo, y puedo llegar a entender que puede ser una de las causas por lo que la gente dice, no, esto hasta que no esté más demostrado, pues no me interesa. Lo puedo entender. Gracias. Muy bien. Pues como síntesis final, doctora Martínez, mi más sincera felicitación por los contenidos y por lo bien que los vendes. Sí, solo vender el producto, Porque ¿no? da gusto escucharte. Finalmente, pues, tras un aplauso, se levanta la sesión. Muchas gracias.